Punto de prensa que entrega en vivo el ministro vocero de Gobierno, Jaime Beloya. Voy a partir por la segunda. Decir que a alguien le parece maravilloso o conveniente de que reciba funas, golpes, violencia, es algo simplemente que no cabe en la democracia. Y implica un desprecio por la diferencia, implica un desprecio por la dignidad humana. Por supuesto, lamentablemente, este señor ya nos tenía acostumbrado en sus anteriores publicaciones la denigración de las mujeres y, por supuesto, un ataque odioso hacia aquellas personas que piensan distinto. Y, por suerte, lo que ha ocurrido es que dentro de la convención, tanto su presidenta como el mismo colectivo socialista han dicho que no es aceptable la violencia hacia los convencionales ni hacia nadie. Ese es el punto. Una de las bases esenciales de la democracia es la no violencia. Y cuando hay un convencional que hace una verdadera apología de la violencia, que dice que le produce casi placer el que algunas personas que son de derecha les peguen, los violenten, significa que el problema es grave, muy grave. Y qué bueno que entonces la respuesta que haya sido de los distintos sectores políticos haya sido condenar esas palabras. Cualquier persona que se manifieste feliz, maravilloso, o que dice que es conveniente que les peguen a otras personas porque no piensan como ellos, significa que simplemente no creen en la democracia, no creen en la deliberación pública. Y con respecto a la seguridad, por supuesto que en el entorno público que está afuera de la convención, Carabineros tiene una obligación y el Estado tiene una obligación de seguridad pública. En el interior hay también guardias, que son parte de una empresa que está contratada para dar la protección, digamos, al espacio mismo, y por supuesto que nosotros pensamos que no es necesario que al interior mismo de cada una de las salas necesita haber algún tipo de seguridad. Porque salvo, digamos, algunas personas que creen que es maravilloso que se golpeen a otras, la inmensa mayor parte de los chilenos y también de los convencionales han dicho que la violencia no tiene cabida. Pero por supuesto que como gobierno, si es que así fuera la solicitud por parte de la mesa de la convención de que haya mayor seguridad, obviamente que tendríamos que analizarlo en su propio mérito. Como por ejemplo tener una persona especial que esté con ellos, como ocurre en el caso de los diputados o los senadores. En el caso de algunos diputados o senadores, así como también de los ministros, quienes entregan eso es ya sea los tribunales de justicia con medidas de protección o a través de Carabineros o las policías, pero tiene que haber una denuncia para que comience a hacerse ese trámite y por supuesto nosotros estamos absolutamente disponibles para poder escuchar a la mesa en esa y otras materias. El ministro Ossa ha dicho que quería tener una reunión bisemanal con ellos para, por ejemplo, poder tratar este tipo de materias que puedan preocuparle a la convención. Nuestro interés como gobierno es que la convención funcione de la mejor forma posible. ¿Y qué implica eso? Que haya un diálogo. Implica que se puedan escuchar las distintas voces. Implica que puedan proponerle al país una nueva constitución para que luego sea refrendada en un plebiscito. Es un nuevo pacto social y en ese pacto social obviamente no cabe la violencia, no cabe la descalificación, no cabe el que algunos consideren maravilloso golpear a otros porque simplemente sería lo antidemocrático. Y esta convención tiene un mandato y ese mandato es, por supuesto, en donde la democracia tiene que fortalecerse en vez de reducirse, como algunos quieren, a la simple violencia. Perfecto. Ministro, en otro tema, hoy día fue la instalación ya de los gobernadores y algunos se han organizado bajo una asociación en la que piden más atribuciones. ¿Cómo enfrentará el gobierno esta situación y si están abiertos también a escuchar qué atribuciones están pidiendo y cómo va a ser la relación? Bueno, hoy día es un día importante para el país. Se instalan los gobernadores regionales que fueron electos inéditamente hace casi un mes atrás y se da paso entonces a los gobernadores regionales junto con los delegados presidenciales. Nuestra idea como gobierno es que ambos trabajen en colaboración. Eso es lo que necesitan las regiones y eso es lo que esperamos que se esté y se ha estado dando durante no solamente los días anteriores, sino que también en el día de hoy, en donde hay un cronograma de traspaso detallado de las intendencias a transformarse ahora en gobernaciones regionales junto con la delegación presidencial. Obviamente, hay ciertos proyectos de ley que siguen hoy día en el Congreso, en que significan más traspasos de competencias para los gobiernos regionales. Sin embargo, el primer paso de haberlos escogido y que hoy día hayan asumido en sus cargos, ya significa un paso importante a la descentralización y que las regiones importen más en lo que sucede en sus respectivas comunidades. Quisiera solamente terminar por decir que los gobernadores regionales son unas personas muy importantes. ¿Por qué?
no solamente dirigen la inversión que se hace a nivel regional porque son quienes presiden el gobierno regional, sino que también tienen que estar a cargo del desarrollo de los planes regionales y de los planes comunales. Algunas de las cosas que aquí mismo conversábamos, esos planes de desarrollo comunal y regional tienen que ver, por ejemplo, también con la evidencia, con la ciencia, con el cuidado del medio ambiente, con el combate al cambio climático. Ese tipo de cuestiones son parte también de las atribuciones que hoy día pueden hacer en equipo los gobernadores regionales, gobernadores y gobernadoras regionales que hoy día asumen el país, así que es un buen inicio. Y sobre las otras materias que están en el Senado, por supuesto que el gobierno tiene la colaboración de seguir produciendo la descentralización, de seguir produciendo el que haya más espacios de decisión en las regiones. Oiga, ministro, una consulta. Hubo algunos gobernadores que querían quedarse en las sedes o trabajar desde las sedes de las intendencias. Creo que esto al final no va a ser así. Entonces, preguntarle si usted recibió reclamos directos de algunos gobernadores y por qué se optó por dejar a los delegados en las intendencias y no a los gobernadores. En 12 regiones del país van a estar en el mismo edificio y yo creo que la disputa por quién tiene una oficina en un piso más arriba o no es la razón por la cual alguien pueda sentirse más o menos relevante. Lo relevante es lo que la ciudadanía le está pidiendo a los gobernadores regionales, así como también a los delegados presidenciales. Ahí está la importancia, el trabajo en esa colaboración y ya está resuelto el dónde van a operar. Y en algunas otras regiones ocurría que habían 2 edificios y en eso entonces sí hubo, yo no diría que hubo problemas, sino que hubo a veces intereses contrapuestos que terminaron por ser resueltos finalmente y el gobernador regional es quien dirige el gobierno regional y por tanto lo que correspondía es que estuviera en aquellos edificios. Pero de nuevo, mucho más allá del edificio mismo, mucho más allá de la oficina en sí, lo clave es que hoy día se avanza hacia una descentralización, se avanza a que las regiones tienen hoy día una persona que es electa por votación directa y que obviamente significa un paso muy importante en la descentralización. Sobre Cuba, que es otro de los temas también que ha hecho noticia esta semana, la postura del gobierno y también los emplazamientos que hoy día hacía José Miguel Vivanco a la expresidenta Michelle Bachelet. La Cancillería el día de ayer sacó un comunicado con respecto a esta materia en donde dice que Chile reitera su convicción, primero, por la libertad de expresión y la manifestación pacífica que constituyen derechos humanos que siempre deben estar respetados y resguardados. Y lo que ha dicho el director de Human Rights Watch es que no ha habido pronunciamiento de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU. A nosotros nos parece que la experiencia en el último tiempo en las dictaduras, por ejemplo, de Venezuela, así como también en los informes que se han hecho con respecto a Nicaragua y otras situaciones, cuando hay organismos internacionales de la importancia, como por ejemplo de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, son relevantes. Entre otras cosas porque sabemos que en Cuba lo que ha ocurrido es que se ha, por ejemplo, cortado el Internet, se han cortado las comunicaciones. Hay información que ha surgido sobre un número indeterminado de fallecidos, de detenciones arbitrarias, de personas perseguidas por, obviamente, pensar distinto. Hay imágenes también de una misma youtuber que estaba haciendo una transmisión cuando es detenida. Sabemos que también fue detenido el que inventó una canción, un músico, por haber hecho una canción que decía patria o vida, en vez de muerte. Entonces, obviamente, cuando hay quienes no creen en la democracia, creen en la represión, no toleran ni soportan que haya diferencias de cualquier tipo de manifestación política, las reprimen y otras, por supuesto que hay una preocupación. Sabemos que Cuba es una dictadura que tiene muchísimos años en que se ha transformado prácticamente en un totalitarismo. Y aquí hay un punto que es claro. Nosotros no podemos tener doble estándar nunca con respecto a las violaciones de los derechos humanos. Nunca, jamás se pueden tolerar las violaciones de los derechos humanos, ni las que ocurrieron en la dictadura en nuestro país, ni las que ocurren en dictaduras que hoy día vemos en Latinoamérica, porque los derechos humanos no son solo una cuestión de pasado, sino que también de presente y futuro. Y por lo mismo es que nosotros hacemos un llamado a que siempre, en todas partes, en todos los países, se respeten los derechos y la dignidad. Bien.